Bueno, en la segunda parte de las conclusiones estamos, como aquello, ¿no? De el hombre propone y Dios dispone. Bueno, Exacto, padre. sí, estamos hablando, intentando, claro, concluir. Es que es tan vasto, eh, realmente Garabandal. Pero yo diría esto, para concentrarlo un poco, lo concentraría en tres focos. En tres focos me refiero a los mensajes, porque para mí lo fundamental son los mensajes. Todo es importante, como lo explicaste muy bien, todas las cosas que hacen a Garabandal. Pero yo querría focalizar en los mensajes. Y en los mensajes hay tres focos, en realidad hay cuatro, pero digamos tres importantísimos. Uno es la copa, otro es el castigo y otro es la Eucaristía. Habla de eso, ¿no es cierto? No sé si la tenés ahí, los mensajes los tenés ahí Sí, a mano. mientras, yo para decirlo literales, ¿no? Sí, Mientras bueno, eh, busco los mensajes, el tema de la copa es algo muy importante, por eso. porque Sí, sí, Conchita. Conchita amplió después del mensaje, del segundo mensaje de Garabandal, pero eso si quiere lo hablamos cuando toquemos el segundo mensaje. Cuando yo diga, sí. Primero, si tenés los mensajes, yo tengo aquí, pero lo que pasa es que no sé si son, viste, distintas versiones. Entonces, Sí, mire, yo sí, saqué una versión eh, que está en la página web del Hogar de la Madre, que ellos son puntillosos en estas cosas. Entonces sí, hace un tiempo que lo saqué de ahí. ¿Quiere que lea el primer mensaje, padre? sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, adelante. Dice, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Este mensaje es del 18 de octubre de 1961, Ah, pero sí. ya el mismo ángel les hablaba a las niñas de este mensaje, las fueron preparando para darlo a conocer públicamente en Los Pinos este 18 de octubre de 1961. Muy bien. ¿Puedes decir ahora el segundo? ¿Lo tenés ahí? Sí, voy a decir el segundo. Yo le iba a proponer que usted desgrane cada palabra de Sí, este no, no, lo que mensaje quería hacer yo es primero ir a lo a sintetizar. lo general. Sí, sintetizar. Bien, vamos a dar el segundo mensaje de la Virgen que llegó en el año 1965, un 18 de junio de 1965. Este mensaje, la Virgen dijo que le da mucha pena decírnoslo, mucha pena decírnoslo. Y por eso mandó a su enviado a San Miguel Arcángel a decirnos este mensaje. Este mensaje, bueno, después vamos a comentar por qué se leyó de una forma ese día, después de recibir el mensaje de Conchita, y por qué cambió, aunque lo dijimos en uno de nuestros videos también. Sí, sí, sí. Mensaje del 18 de junio de 1965 a Conchita a través de San Miguel Arcángel, en Garabandal. Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación.
pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces yo decía para focalizar, ¿no? Focalizar, porque después lo podemos desgranar. Habla de copa, de castigo, de Eucaristía. Copa, ¿qué copa es? La ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Y esto lo está diciendo para contextualizarlo. Después de 50 años de haber dicho, dejen de ofender a Dios, él está ya muy ofendido. Es tremendo. Ya estaba hablando de que estaba muy ofendido Dios, y eso lo dice el último día, ahí el 13 de octubre de 1917. Y prácticamente 50 años, alrededor, ¿no? Está diciendo esto otro, está hablando primero que la copa se está llenando y después de 4 años dice que rebosando, está ya saliendo, la ira de Dios está, evidentemente la Virgen lo está deteniendo, porque esa ira ya era incontenible en ese momento. Luego habla de castigo. Ante esa palabra no se detiene, no teme pronunciarla, la dice, la repite claramente, como lo hemos escuchado, por eso era importante escuchar los dos. Claramente habla de castigo y de gran castigo. Decir que Dios no puede castigar, porque eso lo dicen muchos, o no castiga, viene del demonio, porque no quiere, no, si Dios no te va a castigar, ¿cómo no te va a castigar? Dios castigó con la muerte, con el dolor, con la expulsión del Edén. La muerte es un castigo. Y Dios castiga con el infierno, que es el castigo eterno. Así como los pastorcitos le mostró el infierno, a la niña le mostró el castigo en la noche de los gritos. Hay una equivalencia en eso. Y eso sí que enseña. Y luego, después vamos a hablar pero quiero focalizar todo esto, ¿no? Y lo otro, la Eucaristía, que está al centro de los dos mensajes. La Eucaristía es el mayor don posible que Dios podría habernos dado. Hay una frase muy bonita de San Agustín. San Agustín siempre decía las cosas que de un modo, veía de un modo maravilloso todo. Decía de la Eucaristía que siendo Dios omnipotente, no podía dar más. Siendo muy sabio, no supo dar más. Y siendo muy rico, no tenía nada más para dar. Esa es la Eucaristía. Por eso, siendo el mayor don de Dios, mayor es su ira cuando es despreciado. La ira de Dios es por todo el pecado del mundo, por un montón de cosas, sí. Pero ojo, la ira mayor es cuando es despreciada la Eucaristía. Por eso el enemigo se preocupa, para decirlo de una forma, se ocupa totalmente en que se degrade la Eucaristía, como se está degradando ahora, como viene degradándose. La Eucaristía debe estar al centro de la iglesia, debe ser respetada, amada, honrada, adorada. Decía visitar mucho al Santísimo, creo que decía visitar mucho, ¿no? Al Santísimo. Bueno, acá en este mensaje dice visitar al Santísimo. Entonces, En visitar, otros sí, por dice eso, con frecuencia. exacto, con frecuencia. Bueno, visitar al Santísimo, y visitar con frecuencia. Se supone visitar al Santísimo, ¿qué? Pues la gente es o al sagrario, estar ante el sagrario, o si no está expuesto, pero en todos lados no puede estar expuesto. No, o no, mejor dicho, no puede, no está. Entonces, visitar, estar ante el sagrario. Ahora, ¿qué es visitar? ¿Qué es visitar? Es reconocer, si yo voy ahí y me pongo delante del Señor, sea delante del sagrario, que no lo veo, pero sé que está ahí, porque está la lamparita que me lo indica, estoy reconociendo su presencia. Estoy reconociendo que yo voy ahí porque dependo de Él, porque es mi Dios y mi Creador y mi Salvador. Estoy yendo a agradecerle, es un acto de agradecimiento, reconocimiento. Estoy llevándole todas mis necesidades, porque eso nadie te lo tiene que explicar. Cada uno va ahí, a veces va angustiado, y no sabe más qué hacer y se siente mal y un montón de problemas y se va derecho a la iglesia cuando la iglesia está abierta. Ese es otro de los grandes problemas, que están cerradas y la persona está ahí para descargar toda esa angustia y para encontrar la paz de Dios, para estar con Él. Es procurar nuestra amistad. Cuando vamos a visitar a los amigos, los visitamos o nos comunicamos con ellos. Bueno, a Él los visitamos, es procurar la amistad de Dios. Para tener esa amistad hay que ser muy buenos. Por eso es muy buenos. Ahora, hay una cosa que también quiero aclarar. Todos en esa época, todavía en esa época, sabían que era ser bueno. Hoy ni se sabe qué es bueno, porque
lo malo se puede hacer, ¿qué tiene de malo? Y la Eucaristía ha sido progresivamente degradada. Entonces, eso es lo que está al centro de todo esto, advirtiéndonos. Y ahora, claro, cuando uno entiende lo que decía, ¿por qué lo dice? Ahora es cuando se entiende perfectamente. Los que quieran entender, porque otros ni lo ven, ¿eh? Y además otra cosa importante, Garabandal, que lo dijiste, es la intervención de los ángeles. En Fátima había enseñado a reparar ante la Eucaristía por todas esas ofensas, por los sacrilegios, por los ultrajes, por las indiferencias que se cometían fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, que son las peores. El Señor cuando muestra su corazón y las espinas son de los amigos, digamos. Y aquí, en cambio, San Miguel, que llega, está diciendo, está llegando el tiempo del combate escatológico. Es el famoso el capítulo 12 del Apocalipsis, ¿no? Donde es la mujer, ¿eh? Vestida revestida del sol, con la luna bajo los pies, su corona de 2 estrellas, y el dragón infernal, pero también aparece ahí San Miguel en el combate. Y hay un cuarto foco en todo esto, que es la iglesia en su jerarquía. Cardenales, obispos y sacerdotes, que creo que dijiste o diste a entender que hubo un agregado, porque primero se dijo sacerdotes, creo, pero era Sí. realmente Esto es muy interesante, se lo digo si quieren un sí, adelante, segundito. adelante, Mire, perdone, eh, es agua, ¿no, padre? es agua, agua, Mire, es agua. no digo, porque siempre, hoy en día es muy peligroso cualquier cosa, ¿no? Bueno, resulta que esto es muy interesante, esto me lo contó la Madre Nieves, se lo dijo Conchita. Eh, Cuando ella recibió ese mensaje, ella no quería saber nada con decir, ni siquiera obispo, ni siquiera obispo, y le dijo obispos y cardenales y sacerdotes, pero bueno, lo de sacerdote, ella ya ve, pero obispos y cardenales, eso fue tremendo. La niña cuando terminó todo no dio el mensaje y se metió en la casa, y en la casa se metió el hermano de Andreu, uno de los hermanos que era Marcelino Andreu, y la madre y algunos otros. Y se pasaron toda la noche, toda la madrugada discutiendo cómo vamos a decir cardenales y obispos. Y en esa época, Claro, porque hoy hasta tenemos cardenales herejes, explícitamente herejes, quiero decirlo, pero en esa época, y dijo cardenales. Y bueno, la cuestión es que, y la niña dice, a nosotros pero montar, sí. no, hoy la frase sería, nos van a matar, nos van a liquidar, nadie va a creer. ¿Entienden? Entonces, ante todo eso, se consensuó esa parte del mensaje y dijo, bueno, vamos a decir sacerdotes, y con eso no mentimos, omitimos, pero no mentimos porque cardenales obispos son sacerdotes, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y se dijo eso. Pero hete aquí que al poco tiempo, pasado un tiempito después de las apariciones, años 66, 67, bueno, fue Conchita al colegio de Burgos de la Madre Nieves y ahí la apretaron, como está en la película, solo Dios lo sabe. Ese libreto es textual, la apretó un arzobispo, apretar en Argentina significa Impresionante. presionar. Bueno, para que niegue y para que diga que ese mensaje no puede ser bajo pena de excomunión y de condenación, imagínese a la niña. Bueno, y le dieron papel en blanco para que ella firme y se retracte. ¿Se da cuenta, padre? Y a partir de ahí es que Conchita se da cuenta, toma conciencia y dice que la verdad del segundo mensaje es que se omitió. Y ahí empezó a decir cardenales, obispos y sacerdotes. Y ella oficialmente, por ponerle un título, oficialmente dice esto con cardenal, obispo y sacerdotes cuando el cincuentenario de las apariciones de Garabandal, el aniversario, que yo estaba presente en Garabandal, que el padre Rolando le pidió unas letras, algo para poder decir a la gente, Conchita, con ese espíritu de obediencia ante el párroco de Garabandal, le dice lo siguiente: muchas gracias por poder decirle algo a las personas del 50 aniversario. Yo lo único que tengo para decirle es el segundo mensaje de Garabandal. Y ahí nombra de puño y letra, porque yo tengo la carta, está
don Rolando me la dejó fotocopiar y todo, está en mi página web fotocopiada para que lo lean. Cardenales, obispos y sacerdotes. Y le voy a dar una sola puntita y se lo voy a dejar a usted al tema, porque usted me enseñó algo que yo no lo había visto. Después de eso, cardenaba mucho por el camino de la perdición y con ello arrastran muchas más almas. Punto. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y para usted, ese punto está íntimamente entrelazado entre los dos textos. Exactamente, porque la perdición es darle menos importancia a la Eucaristía. Ahora, porque los caminos de perdición, ¿cuáles son? Hay dos, fundamentalmente, uno moral y el otro doctrinal. Doctrinal en lo que hace a la fe. Ahora, y la fe eucarística es fundamental, toda la fe, pero la fe en la Eucaristía es fundamental. Entonces, pensemos que cuando habla de la fe, por ejemplo, ¿cómo se enlaza esto con Fátima? ¿Por qué digo con Fátima? Porque el secreto de Fátima se intuye que el corazón del secreto es la pérdida de la fe. Y también fue dicho por el cardenal Chapi que venía de la apostasía de lo alto, ¿no? Que Roma pierde la fe. Entonces, era la pérdida de la fe. Por eso dice en Portugal, la Virgen dice, no se perderá el dogma de la fe, y después se pone en sus memorias, solucia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Este es el camino de perdición. La pérdida de la fe, pero provocada por la propia jerarquía. ¿Eh? Claro, no habrá distorsiones de la fe en el pueblo fiel, cuando dicen que Portugal no se perderá. El pueblo, herejía no habrá en el pueblo porque el pueblo tiene ese sensus fidelium, ¿no? Pero, y también en lo doctrinal, y entre tantas cosas, el que lo hemos visto, el indiferentismo religioso, una religión va en la otra, todos son caminos de salvación, eso es un horror. ¿Cómo? Como fue dicho, escrito en Abu Dhabi, las diferencias, las diferentes religiones eran, digamos, eran producto, no producto, pero queridas por Dios en definitiva, era voluntad de Dios, ¿no? Pero en definitiva decía eso, hablaba de otras cosas, pero ponía también de paso todas las distintas religiones. ¿Cómo puede ser? Eso es una herejía tremenda. El único Salvador es Jesucristo. Y también en el plano moral. Lo hemos visto, lo último, las bendiciones sodomíticas. Amor y Leticia. Todo el relativismo moral. No existen actos intrínsecamente malos. La ética situacional depende en cada situación, hay que ver si esto es pecado mortal o no es pecado. No, el pecado mortal es pecado mortal siempre, habrá atenuantes o agravantes. Todo eso es el que lleva a la perdición. Además de, claro, los escándalos sexuales, los escándalos económicos financieros, todo eso. Pero todo eso está. Y sobre todo, como decía, ¿no? La Eucaristía, es decir, es el haber tocado, ha tocado la Eucaristía y el enemigo irá a por todas, como dicen en España, ¿no? No se va a frenar ahí, porque sabemos que ya está profetizado, lo dijo el propio Señor, cuando veáis el abominio de la desolación, ¿no? Huid. Es decir, llegará un momento en que quitarán el sacrificio perpetuo, que es el sacrificio de la Eucaristía. Ahora, totalmente no, porque la iglesia no puede morir, parecerá muerta, pero la Eucaristía habrá en las nuevas catacumbas y se seguirá celebrando la Eucaristía, pero con riesgo de muerte, ¿no? Que eso tiene que ver efectivamente con lo que comentábamos del aviso, que venir en momentos de gran persecución. Le quiero hacer dos preguntas, padre. Todas, si las puedo contestar. Una es, siempre a mí me impresionó que ese segundo mensaje tan importante en Garabandal, la Virgen a través de San Miguel haya dicho, cardenales, que la copa ya está rebosando y dice que después tenemos que hablar sobre esto, el tema del aborto y eso. Dice, cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ello arrastran mucho más almas. Está hablando de la iglesia, pero habla del mundo también.
A mí lo que me impresiona, y esto es muy duro, padre, de reconocer, es que no dijo cardenales, obispos y sacerdotes, políticos, filósofos, van muchos por... No, está responsabilizando a la jerarquía, a cierta jerarquía de la iglesia. Esto es impresionante, padre. ¿Por qué responsabiliza a la jerarquía de la iglesia? Porque se centró ahí. No dijo, y políticos, le habla a la iglesia, pero le habla al mundo también. Le hago esta pregunta, padre. Y mira, además dice muchos, eso es lo que llama la atención, porque no solo van, pero son muchos, ¿eh? Es decir, no es uno o otro cardenal o otro obispo. Lo que pasa es que la iglesia tiene la misión fundamental de salvar a la humanidad. Y si la iglesia, que tiene que ser sal de la tierra y luz del mundo, perdió su sabor y perdió su luz, entonces está todo perdido. Es que quien tiene que salvar está perdiendo. Si por ejemplo, el Papa, que tiene que confirmar a los hermanos en la fe, los confunde los confirma en la confusión, que es lo que nos ocurrió, que es lo que ocurrió, entonces está desvirtuando todo. Es decir, la naturaleza de la iglesia se ha transformado, ya no es iglesia de Cristo, es iglesia del demonio esa. Esa, en la iglesia de Cristo no muere, pero esa parte de la iglesia, la anti-iglesia que llamaba el cardenal Wojtyła, la podemos llamar, incluso bueno, la prostituta, es decir, la meretriz, que está La gran ramera del Apocalipsis, creo, claro, ¿no? gran ramera, como la queramos llamar, del Apocalipsis. Es esa, la falsa iglesia. Y la mujer, o es María, o si no, también personifica a la iglesia, la verdadera iglesia. Entonces, esa es la guerra entre la iglesia y la antiglesia, que estamos viviendo eso. Y ahí también está determinado. Pero además, porque está muy bueno el comentario tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué no habla del resto del mundo, que el mundo está repodrido, estaba podrido, ya se cometían tantos abortos y ahora creo que son 80 millones de abortos en el mundo, se calculan por año? Que hablamos de guerra. Esto es mucho peor que las guerras. ¿Eh? En la Segunda Guerra Mundial, en total, no llegó a lo que se mata en un año, ¿no? Incluso místicamente la guerra, el aborto es lo que causa la guerra místicamente. Claro, exacto. Porque el Señor lo dice a través de Fátima. Si no cambian, vendrá un castigo. Es decir, aquí lo está produciendo. ¿La causa cuál es? La causa es eso, esa De hecho, guerra que estalló en el hombre, en el corazón del hombre. El hombre está en guerra. ¿Por qué está en guerra? Porque está en guerra con Dios, porque lo ha quitado a Dios del medio, porque no sigue a Dios, porque ha quitado la cruz, como hemos también comentado, ¿no? Así que eso es el motivo, porque la iglesia tiene la responsabilidad más grande de todo. Es como, por ejemplo, cuando se habla ahí, ¿no es cierto? En Fátima, el ángel que le dice, bueno, reparar, ¿por qué? Por los ultrajes, sacrilegios y diferencias. Eso en el mundo se ríe, ¿viste? Ahora hicieron esto a Apple, creo que es Apple TV, un horror, que están dos, se van a la iglesia y se van y no sé cómo abre el sagrario. no, no, es un Eso horror. es un horror, pero Que lo eso, ven millones de millones. claro, pero mucho peor que eso, aunque no parezca, son los sacrilegios dentro de la iglesia. Claro. Son las misas sacrílegas mal hechas, son las comuniones sacrílegas que no están en estado de gracia. Eso es peor. Eso es peor, aunque no parezca, nosotros nos escandalizamos por eso, pero aquellos sí, pobrecitos, pobrecitos. Pero quien tiene que ser luz, cuando deja de ser luz, cuando está degradando la Eucaristía, cuando a las personas no se les permite pero esto de todos lados me lo están diciendo constantemente, yo recibo de todas partes del mundo, no me han dejado, el sacerdote me ha dicho de todo porque me quise arrodillar, no me ha dado la comunión porque estaba, bueno, un obispo también, que incluso justifica por qué no da la comunión, porque la persona quería recibirla en la boca. Esto se desbandó, entonces por eso habla. Es la iglesia es la principal, para bien y para mal. Para bien porque es el camino, la salvación a Cristo, que es el único camino. Pero si es para mal, entonces ahí, como se dice, ¿no? La corrupción de los buenos es peor, es pésima, ¿no?
Y la segunda pregunta que le quiero hacer, que está relacionado a esto, ya es como un testimonio personal que le voy a pedir a usted, si quiere. Y es, usted es un sacerdote misionero de la Santísima Eucaristía, usted abre capillas de oraciones perpetuas, o vamos a decirlo como a usted más le puede gustar, que usted es instrumento de Dios para abrir capillas de oraciones perpetuas en casi toda Europa. Y anda de parroquia en parroquia, de país en país, de pueblo de ciudad en ciudad, y visitando a sacerdotes que lo llaman para que usted abre. ¿Usted acaso encuentra obstrucción, persecución cuando usted va, de parte de sus colegas sacerdotes, cuando usted va a querer abrir, porque lo llaman a una parroquia que quiere abrir una oración perpetua? Sí, bueno, oposición sí, en muchos lugares mucha, en otros lugares apoyo, pero sí, es que nadie va a decir directamente yo estoy en contra, pero hay formas, no es oportuno, aquí, bueno, en esta época eh, no conviene, qué sé yo, y por qué de noche, porque también es que no sea como sea, pero que no sea las 24 horas. Aquí es muy peligroso, o la gente no, está para descansar. Bueno, hay un montón de objeciones, hay todo, tenía una batería, había escrito de las objeciones, ¿no? Y todas se contestan, pero, y otras son ya directas, ¿eh? Algunas son así, yo creo que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero bueno, pero hay otras que son, aquí no, de ningún modo, ni me lo han dicho. Me acuerdo una vez, no digo lugar ni quién, ¿no? Pero voy a proponer, me han dicho que era muy bueno el sacerdote, y entonces terminaba la misa, yo quiero hablar. Fuimos al despacho y entonces le comento y tenía las gafas, los anteojos puestos así. Y entonces se los puso, me miró con una sonrisa, me dijo, aquí sí que no, aquí no. Como complaciéndose. Yo me fui Qué tan mal, barbaridad, tan mal, tan mal. Y qué otros barbaridad. así, te doy 3 minutos al final de la... 3 minutos al final de la misa, pero no al final, cuando ya después la bendición, ni las moscas quedan. Es decir, ¿te das cuenta? O al final, o decirte, por ejemplo, 7 minutos, ¿no? Que era darme la homilía, 7 minutos. Y después terminó, bueno, no terminó la misa, antes de la bendición, hablando del loto, de la lotería, no sé cuántos minutos. ¿Te das cuenta? Es decir, para hablar Qué barbaridad. porque yo no vengo a pedir nada para mí, es para que el Señor sea honrado, adorado. Y eso no. Ahora otras cosas sí. En fin, me da mucho, la verdad, dolor, lo estoy diciendo, pero me da hasta tristeza, no querría seguir con este tema. Eh, Yo sé que era una pregunta difícil y por otro lado, también, claro, tratamos de dar ánimo, de ayudar, ¿no es cierto? Digamos, con esta pequeña plática que tenemos, esperanza y qué sé yo, pero la Virgen misma, años 65, a esta niña le dice para el mundo y a la iglesia que cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la aparición y con ellos arrastran a muchas almas y que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Entonces, ella se muestra como una madre amorosa, hace cosas hermosas, dice, etcétera, etcétera, pero también le da un mensaje a los pocos meses de empezar las apariciones, ese mensaje el 18 de octubre que es tremendo. Hay que estar en el pellejo de esas niñas valientes, Sí. valentísimas. Como el cielo, porque nos ama, nos dice todas esas cosas, ¿no, padre? Mira, urge al arrepentimiento, enmendar vidas, porque los mensajes son esos. Más que hablar del castigo, yo dije focos, pero ¿qué es lo que queda el mensaje? Que está urgiendo al arrepentimiento, a enmendar la vida, a hacer sacrificios y penitencia. ¿Quién hace sacrificio y penitencia? Justamente, incluso las comunidades que hacen sacrificio y penitencia son acusadas, le ponen visitadores apostólicos. La primera que fue perseguida fue franciscanos de la Inmaculada, ¿te acordás?
Porque hace Sí. sacrificios, porque se tornan en el... En Santa María Mayor, ¿no? Sí, exacto. Sacrificios, hacen penitencias, y si no, se habla de abuso, ya creo que lo hemos hablado, en vez de abuso espiritual, abuso psicológico. Bueno, entonces arrepentirse, enmendar la vida y hacer, aunque sean pequeños sacrificios, hacer penitencia, ayunar. El llamado es muy, pero muy serio. La alternativa es el castigo, y el mayor de los castigos es el infierno. Eso hay que entender, ¿eh? Eso hay que entender. La Virgen, ¿qué más puede hacer si ha hecho todo? El Señor, ¿qué más pudo hacer? Dios, ¿qué pudo más? Se hace hombre, Sí. muere en la cruz y no termina ahí, mande a su madre. Y si a ella no la escuchamos, ya no hay más nada. No hay más nada. No, y aparte, porque el modus operando del demonio es con con el tiempo, de a poquito te va Ah, inyectando, inyectando y te va, como dice, como anestesiando, ¿no es es- cierto? Entonces, lo malísimo, y esto tiene que ver mucho con eso de la copa está rebosando, porque Conchita dijo después que la Virgen le había dicho que madre, o sea, eso estaba relacionado también porque madres iban a matar a sus propios hijos en sus propios vientres. Y Conchita no entendía, ¿cómo puede ser eso? Es imposible. Y andaba por sacerdote, porque eso, sacerdote que se encontraba, sacerdote que le preguntaba, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué quiso decir la Virgen con esto? Pues claro, y hoy es le pan cotidiano. sí, sí, 80 Hoy millones. es cotidiano, padre. ¿Cuántos países en el mundo no tienen aprobado la ley del aborto? Y esto es un tema que podemos hablarlo en el próximo programa, porque entre Lucía, Conchita y Medjugorje y muchos lados más, se puede dar mucha luz al respecto de estos tiempos que estamos viviendo, de la cual vivimos en una inconsciencia tremenda. Mirá que no solo eso, hay que sumar otra cosa también, que es el hombre que quiere hacer de Dios, que es bueno, la reproducción in vitro, es decir, eso es también, es hacer de Dios. En fin, todo el tema de bioética es tremendo. Bueno, podemos tener otro, si no, no terminamos aquí. Seguimos haciendo conclusiones, padre. Bueno, la conclusión. Pero bueno, nada, es un programa denso, por decirlo de una forma, pero no podemos decir que la Virgen fue denso en el segundo mensaje, ¿no es cierto? ¿No? No, lamentablemente el cielo, y si no, y si no, la Salet, vean los 33, lean los 33 mensajes de la Salet. A ver, y en el año 1800 y pico, qué grave para el cielo las cosas que no tuvo que venir a decir, ¿no? Sí, sí, muy grave. Mira, ya estamos al final, tenemos apenas unos minutos, así que por ahora nos despedimos y bueno, bueno, queremos hacer conclusión y parece que hay tanto para concluir. Hasta el próximo encuentro, si Dios quiere. Adiós, Conclusión. Padre. Adiós. Dios, adiós.